Bienvenidos y bienvenidas a este mensaje del día martes 14 de abril de 2020. Esta es una lectura con una sola carta a manera de consejo que puede ser útil en cualquier contexto de tu vida cotidiana. Solamente tienes que escuchar este mensaje y buscar la manera de sacarle algún tipo de provecho y aplicarlo en ese contexto o en ese problema particular. Vamos a ver qué dice la carta del día de hoy. Bueno, veamos entonces cuál es el consejo para hoy martes. Veamos a ver aquí. Sota de espadas al derecho. La carta de la sota de espadas es una carta que nos habla mucho de la manera como nosotros pensamos o enfrentamos una situación. La carta de la sota de espadas es una carta de aire, es una carta de pensamiento, es una carta de análisis, es una carta de siempre ir buscando como la salida o diferentes opciones a cualquier tipo de situación o problema. Entonces la sota de espadas, si bien de pronto no es una carta que sea impulsiva, sí es una carta que nos está indicando que antes de nosotros dar como pasos en falso, lo que deberíamos hacer es investigar la situación, analizar esa situación, ver si hay alguna posibilidad de mejorarla. Y obviamente entonces esta carta nos prepara, digamos, como mentalmente y nos hace pensar con cabeza fría, que eso es lo importante de todo de esta carta, que entonces nos está diciendo que es el momento de analizar, y no tomar decisiones en caliente, sino más o menos como ver diferentes opciones y pensar obviamente con la cabeza y con la razón y no con los sentimientos. La carta de la sota de espadas es una carta que nos habla de comenzar también, pero antes de comenzar y dar ese primer paso, es una carta que nos está implicando precisamente una cuestión de análisis. Entonces, para comenzar una pareja, por ejemplo, esta carta nos podría estar indicando que no debemos o que no sería, digamos, conveniente como meternos de cabeza con esa persona o comenzar esa relación tan rápidamente, sino más bien como pensar las cosas un poco más calmadas, con cabeza más fría. Y si estamos hablando de otro tipo de contexto, sea de trabajo, sea algún inconveniente doméstico o lo que sea, esta carta nos está invitando a buscar diferentes opciones, diferentes soluciones, a analizar el problema, a ver si hay un plan B, un plan C, algo que se puede hacer para solucionar ese conflicto o esa situación. También la carta de la sota de espadas como consejo nos está indicando también que es un momento propicio quizás como para comenzar a estudiar algo, porque es una carta que nos habla de aprendizaje y es una carta de aire y es de espadas, entonces nos habla de conocimiento. Entonces esta es una carta muy propia para comenzar algún tipo de estudios, estudiar en casa, ser autodidacta, aprender algún tipo de oficio, hacer algo que nos interesa también, porque obviamente las espadas nos hablan de la preparación intelectual. Entonces esta carta nos habla mucho de eso, de usar la cabeza para solucionar los conflictos, para ver diferentes matices de una situación o simplemente como para despertarnos esa idea o esta necesidad como de abrirnos un poco la cabeza para empezar a hacer cosas que nos gustan, para empezar a aprender algo nuevo. Entonces es una carta bastante favorable en el día de hoy. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chao.